Hay que ir tomando todo con pinza en relación a esto, ¿no? Información que se va vertiendo y mucha otra información a través de las redes sociales. ¿Bien? Volvemos a la mesa, chicos. Así es, y pensaba, ¿no? Schiaretti podrá retener los 900.000 votos a nivel país y los 565.000 a nivel Córdoba. Y por otro lado, lo que planteábamos en campaña, Patricia Bullrich, ¿habrá podido capitalizar los distintos triunfos que se dieron a lo largo de este año en distintas provincias? ¿Y cómo queda ese mapa electoral, no? Bueno, a ver, Schiaretti hizo algo interesante en los debates, que fue apelar al chauvinismo cordobés. Capaz que eso le reportara, no le reportara, vaya uno a saber. Si le habían ido a la fuerza, esto no es para hacer una relación directa, pero a la fuerza de Hacemos Unidos por Córdoba, desde la elección provincial hasta la nacional, acá en nuestra provincia, más o menos se le fueron 300.000 votos. No es para hacer una traslación, el candidato era diferente, pero a la misma fuerza, desde el 25 de junio hasta el 13 de agosto, lo votaron 300.000 personas menos. Lo mismo le pasó a Juntos por el Cambio. Sacan ustedes la cuenta, cuántos votos sacó La Libertad Avanza acá en Córdoba, y les va a dar esa cuentita justa, ¿eh? Y dos cuestiones es los mapas. Vieron que los mapas, como toda síntesis, a veces sirve para con un simple golpe de vista entender algunas cosas. Claro. ¿Se acuerdan cómo era el corazón productivo de la provincia? Sí. Todo de Violeta, que había sido el mismo que fue clave, lo que es considerado poco menos que el dorado, la tierra dorada para Juntos por el Cambio, se había pintado de morado. A ver, Y luego la misma en la cual Schiaretti esperaba encontrar sus votos. Pero esto es bien distinto a lo que pasa en el resto del país. Totalmente. Bueno, a ver, decíamos que el partido de hoy va a tener una indefinición, que es el candidato a presidente, sí, es que no sale definido en primera vuelta. Pero el resto del partido se viene jugando, ayúdame Lucho, ¿cuándo empezó el calendario electoral en las provincias este año? Empezó en abril, si yo no recuerdo mal. Bueno. Y Salta, si no recuerdo mal, fue la primera. ¿Fue la primera? A ver, sí. Fue una de las primeras. Una de las primeras, Salta, sí. Exacto. Si no, Jujuy, me parece. Jujuy, Salta, La Pampa. Bueno, por aquel momento. El escenario en el que va a asumir el próximo presidente, sea el que sea, es un escenario inédito. ¿Por qué? Porque vos tenés, mirá, si vamos a las placas anteriores. Bueno, ahí tenés las 5 provincias. Bien, sí. Vamos a empezar con este. Sí. Provincias gobernadas por Juntos por el Cambio. Vos tenés a este momento 8. Vamos a hablar de distritos y no provincias, porque hay 23 provincias y un distrito que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, tenés 8 gobernadas por Juntos por el Cambio con la posibilidad de 10. Las que tenés hasta ahora: Mendoza, Jujuy, Corrientes, Chaco, Chubut, Santa Fe, San Juan y San Luis. Miren lo que nombré de las elecciones que hizo Juntos por el Cambio a nivel provincial. Y podemos anotar por lo menos 3 bastiones históricos del PJ en esas provincias, ¿no? Ahí tenemos un primer análisis. Y hoy se podría confirmar, hay que esperar los resultados, pero por un lado, Cava, en donde se impuso Jorge Macri en las PASO, en la anterior encuesta, ante Leandro Santoro y Marra, y por otro lado, Rogelio Frigerio, que se impuso en las PASO de Entre Ríos, a Adán Val, que es el intendente de Paraná, que es el hombre que compite con el sello del PJ. Entonces, Juntos por el Cambio podría llegar a sumar, al final de la jornada de hoy, 10 provincias. Con me permito hacer ahí una digresión. 6 radicales puramente. Stero, Puyaro, Sadir, Cornejo, Valdés, Frigerio. En un partido en el cual se ha reflotado esta tensión que tienen muchos de o ponemos candidatos propios o revisamos a fondo nuestra participación en Juntos por el Cambio. Bien, y en ese marco, ¿cómo queda el PJ nacional y cómo queda posicionado Martín Salsor en caso de que Milei repita lo que ocurrió en las PASO? Mira, este es un escenario inédito para el PJ en lo que viene de 1983. Sí. Creo que tenés que remontarte allá para que el peronismo tuviera tan pocas provincias gobernando. Tiene 7 en la actualidad, le fue bien en 7. Recordemos que hay 2 provincias que no votaron este año. Una es Corrientes, la otra es Santiago del Estero. Tiene 7. Recordá que cuando asumió Alberto Fernández había 16 provincias gobernadas por el PJ y aliados. Y de Juntos por el Cambio y ahora hay 8. Exactamente. 7 del PJ, 8 Juntos por el Cambio. 7 del PJ con posibilidad de 9. ¿Por qué? Porque hasta ahora tenés Tierra del Fuego, Tucumán, La Pampa, Formosa, Salta, La Rioja y Santiago del Estero gobernadas por el PJ, podría decirse Unión por la Patria, PJ, definirlo así, pero tributan por el gobierno nacional. Te falta
lo que veíamos recién, la elección en Catamarca, en donde Raúl Jalil se encamina a ser reelecto contra la elección contra Flavio Fama de Juntos por el Cambio. Y por otro lado, obviamente, Axel Kicillof, que compite en Provincia de Buenos Aires, el distrito más importante, con Néstor Grindetti y con Carolina Píparo, que habrá que ver. Hasta ahora las PASO la ganó Kicillof, habrá que ver cómo sale esa contienda. Vos tenés dos panoramas totalmente distintos, ¿no? Provincia con 13 millones de electores y Catamarca con 340.000 y la intención de Jalil de repetir. Y me voy a la última placa que habíamos preparado, que un poco son las provincias gobernadas por partidos provinciales. ¿Sí? Que, a ver, uno puede inscribirlos a veces en alguna que tributan para un movimiento nacional o para otro. Ahí tenés a Córdoba, una de ellas, el PJ provincial, Río Negro, Neuquén, Misiones y Santa Cruz, un caso muy especial, que pasó a la gobernación, digamos, después de predominancia de los Kirchner y el PJ, finalmente perdió la gobernación hace poquito tiempo. Aunque sin duda es una crisis absoluta, perdón, del PJ Nacional. Nos vamos con Marce y Eduardo. No, otro de los lugares donde decimos que se vota en el día de hoy, que se elige gobernador, es en Entre Ríos. Recién hablábamos con un corresponsal en Catamarca, ahora nos vamos a Entre Ríos con un corresponsal del Infobae en Entre Ríos. Exactamente, Juan Braco. Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes o buenas noches, ya casi. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Buenas tardes para ustedes y para toda la provincia de Córdoba. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado el acto comicial del día de hoy? Bueno, ha sido una jornada intensa la de hoy porque estuvo marcado por dos factores, uno climático que fue la lluvia. La provincia está en alerta naranja desde las primeras horas de la mañana. Hubo una lluvia muy intensa, en algunos lugares llegaron a caer 100 milímetros y eso complicó la llegada de la gente. Recordemos, en la provincia de Entre Ríos, en Las PASO, votó el 75% del padrón y se espera que haya por lo menos 3-4 puntos más en la general, pero todavía hay gente en las escuelas que se acercó a último momento cuando salió el sol hace unos instantes, como para poder acercarse a votar. Hay tres opciones: el justicialismo, que busca la continuidad que tiene desde el 2003, con el candidato Adán Bal, actual intendente de la ciudad de Paraná, apoyado por Gustavo Bordet, que no tiene posibilidad de reelección. Por el lado de Juntos está el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, y por el lado de La Libertad Avanza hay un empresario agropecuario y de medios, que es Sebastián Echevere, que ha hecho una elección importante en las PASO, también erigiéndose como tercera fuerza. La expectativa está en que caiga el peronismo después de 20 años, entonces, allí en Entre Ríos. Digo, allí está la disputa, la pelea. Sí, el escenario es cambiante, porque en marzo Juntos llevaba 27 puntos de ventaja sobre el peronismo, pero en las primarias el candidato justicialista resultó el más votado en forma individual, más allá de que sobre un padrón de 1.145.000 electores, Juntos por el Cambio le sacó 50.000 votos al peronismo como frente. Lo que estamos viendo desde las 6 de la tarde y hablando con los distintos protagonistas de la jornada es que va a ser voto a voto la elección en el día de hoy. Ninguno se anima a decir que ganó con claridad y se estima que la diferencia va a ser aproximadamente de entre un punto o un punto y medio, más o menos. Estamos hablando de alrededor de entre 20 y 25.000 votos. Bien, salvo este aspecto que vos señalaste, que es el del factor climático, no hubo otro que impidiera que se desarrolle todo con normalidad, ¿no? No, la jornada fue normal, hubo mucha participación cuando el tiempo lo permitió, y el otro protagonista de la jornada va a ser el corte de boleta. Nosotros tenemos boleta sábana en la provincia, es la única provincia de la región centro que no tiene boleta única de papel, y al ir junto con las nacionales hay una boleta de aproximadamente 1,10 metros que doblar para meter adentro del sobre, y hay corte en las distintas categorías, así que esto puede extender un poco más el escrutinio que va a hacer la provincia de los cargos provinciales. Se estima que alrededor de las 22 más o menos ya va a haber una tendencia en base a los números que van recibiendo. Juan, la misma consulta que le decíamos al colega desde Catamarca hace minutos nada más. ¿Cuál fue la performance de Milei a nivel nacional como presidente o candidato a presidente en agosto en las PASO? Recordanos eso, por favor. Milei quedaron los tres, quedó Milei y Patricia Bullrich y
Sergio Massa, una escasa diferencia de 10.000 votos, 187.000, 180.000, 177.000 votos, redondeando un poco. La provincia quedó pintada de amarillo porque Horacio Rodríguez Larreta, que fue el derrotado por Patricia Bullrich, sumó 80.000 votos, entonces el Frente Electoral de Juntos sumó alrededor de 250.000 votos. Claro. Y por eso la provincia quedó pintada amarilla, pero mano a mano entre los tres están en una diferencia de 10.000 votos, con Sergio Massa como el candidato más votado. Muy bien. Bueno, Juan Braco, muchas gracias por este contacto. Habrá que aguardar hasta las 9, 9:30, 10 de la noche seguramente para conocer los primeros resultados. Gracias por este contacto con Córdoba. Tenemos una jornada por delante. Muchas gracias a ustedes. Sí. Juan. Gracias, Juan. Juan Braco, nuestro corresponsal de Infobae, que esté trabajando en Entre Ríos, otro de los lugares, otra de las provincias donde también se elige gobernador aparte de presidente. ¿Qué pasará con la economía? Bueno, lo preguntamos en alguna oportunidad. Empiezan a llegar nuestros invitados. Buenísimo, Marce, muchísimas gracias. ¿Qué pasará con la economía el lunes? Y lo que pase el lunes depende de hoy. Gracias por venir, Gisela Beritier, economista. Siempre es flexible las consultas que hacemos en los informativos de Canal 10. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, la verdad que seguimos, digamos, con la misma incertidumbre donde no sabemos en este escenario de tercios qué va a pasar, ¿no? La realidad es que lo que se está hablando o lo que se está haciendo es plantear cuáles serían los diferentes escenarios. Por ejemplo, el primer escenario que podríamos decir es qué pasa si Milei gana en primera vuelta. Y una de las cuestiones que se puede observar allí es, primero y principal, mañana no va a haber una devaluación, esto es lo que se prevé, no va a haber una devaluación del tipo de cambio oficial, pero sí va a seguir la presión con respecto a los dólares financieros y también lo que pase con el dólar blue, porque si llega a ganar el candidato en primera vuelta, a lo cual la probabilidad que se le asigne ese escenario es más o menos de un 30%, lo que podría pasar es que todo el mundo empiece a correr ante un eventual, preparándose para la dolarización. Entonces, empiecen a adelantar justamente o sigan dolarizándose en sus carteras. Luego tenemos el segundo escenario, que es la probabilidad de que Milei y también Massa vayan a un balotaje, que esto es un escenario que se le asigna cerca de una probabilidad de un 50%, y en ese contexto, sería un contexto de elevada incertidumbre si se prevé que haya cierta volatilidad, por ejemplo, en las acciones, en los bonos, ¿no? Justamente también toda la cuestión tendiente a lo que sería la dolarización con un Milei, por un lado, que ya sabemos lo que va a hacer, ya lo ha dicho, y con un Massa que, de acá al 19 de noviembre reforzaría todo lo que viene haciendo, ¿no? Más dólares alternativos, tratando de tener este poder de fuego, porque todo lo que tiene que ver con el dólar ha sido durante toda su gestión el talón de Aquiles, ¿no? Entonces, lo que haría sería reforzar esto. Luego tenemos un tercer escenario, que es qué pasaría si van al balotaje justamente Milei y Bullrich, ¿no? Donde también este es un escenario que se le está asignando cerca de un 10% de probabilidad, y donde también habría un escenario donde, muchos dicen que a lo mejor si no está Massa en el balotaje, se podría llegar a adelantar una devaluación con respecto al dólar oficial, incluso antes del 10 de diciembre. En lo personal, yo no coincido con eso. Yo creo que este gobierno hasta el 10 de diciembre va a mantener el tipo de cambio oficial, y que en realidad este costo social va a quedar para el gobierno que viene, ¿no? Y después el último escenario, que tiene que ver con justamente Massa Bullrich. Entre Massa Bullrich, exactamente. Donde en ¿Qué realidad, grado de probabilidad tiene? Y este de un 10%. También 10%. ¿No? Es un 10%. Esta cuestión de la devaluación también está anclada al acuerdo de la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. En aquella renegociación que tuvo el propio ministro Massa, acordaron que de haber otro cimbronazo, otra adecuación, será recién en noviembre. Y ese es el argumento con el cual también desde el Gobierno Nacional le contestaron a Melconian en su momento y a otros que venían fogoneando una mayor devaluación. 15 de noviembre, puntual. 15 de noviembre. 15 de noviembre es la fecha que dicen, y que donde en definitiva no sería una devaluación como lo fue tan brusca de un 22%, sino que empezaría de nuevo con el saltito de crawling peg, donde iría ajustándose, ¿no? Pero sí es cierto que si al balotaje no va Massa, se van a acentuar las presiones del mercado y también del Fondo Monetario Internacional de ir a la unificación cambiaria y a la devaluación, ¿no? Vos sabés que sobre el final, perdón Lucho, de la semana pasada se vio, por lo menos lo hablabas con comerciantes, con mayoristas, lo que vemos ya últimamente.
mucha especulación y pensando en una especie de profecía autocumplida con los precios del lunes, que preocupa mucho más allá de ese escenario macro que analizamos acá. Mañana el que vaya a comprar mercadería, a reponer, el que vaya, tanto el pequeño consumidor como el que produce, ¿con qué se va a encontrar? ¿Crees vos? Bueno, lo que está pasando es real, ¿no? Donde en realidad creo que para el lunes no es tanto qué va a pasar con el dólar, sino qué va a pasar con los precios. Claro. Porque hasta el día sábado incluso el que tuvo posibilidad de ir al supermercado, a la despensa, a la pinturería, a la ferretería, lo que sea, vendían o no vendían esperando qué pasara con el lunes, ¿no? La mayoría no vendía. Empresas grandes, bueno, ¿no? Que ya han anunciado. Combustibles. ¿No? La empresa líder de la Coca-Cola, vamos a decirlo con nombre y apellido, Coca-Cola ha dicho ya que mañana aumenta. Sale del acuerdo de precios y aumenta. Exacto. Que bueno, que hasta ahora Massa tenía los distintos acuerdos de precios y demás, y ahora con todo este escenario ya se están previendo estas cuestiones, que además tiene que ver con los aumentos en los dólares financieros y también en el dólar blue, que vuelve a impactar nuevamente en precios, previendo que la inflación en octubre vaya a ser también muy elevada, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la semana pasada se vio un escenario donde todo el mundo quería comprar y nadie quería vender, ¿no? Producto de que no se sabe con qué se van a encontrar o con cuál se van a reponer. Deshacerse también de los pesos, Gisela. Deshacerse de los pesos. La gente no quiere ¿no? tener Eso planteó ese en escenario medio irreal del dólar paralelo, dólar blue, que tenía una cotización, la verdad. Es que es un dólar de pánico, ¿no? El valor del dólar hoy, del dólar blue, no es un dólar real, es un dólar de pánico. ¿Por qué de pánico? Porque no es el valor del tipo de cambio real competitivo que debería estar en situaciones normales, ¿no? Puede haber distintas fórmulas para poder calcularlo, pero hasta el mismo Milei dice que eventualmente si dolarizara estaría en 750. Bueno, eso ¿no? lo dijo hace un tiempo, a lo mejor ahora cambió de opinión. Está bueno eso porque hubo distintos cálculos, algunos de los cuales inclusive llevan el valor de referencia a más de 1.000 pesos. Quiero quedarme con eso que estás diciendo. Tampoco sería ese el valor. Hay diferentes formas de cálculo, ¿no? Cuando uno calcula y cuando ve, por ejemplo, el tipo de cambio real multilateral, que es el que calcula el Banco Central en función de las diferentes canastas de monedas, ¿no? El valor estaría incluso más bajo que los 750, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el tipo de cambio hoy es un tipo de cambio de pánico. Hay que decir también que en el mercado del dólar blue circula muy poco dinero, ¿no? Claro. O sea, no es como, por ejemplo, el es un tipo 3 al 5%, ¿no? De las operaciones. Exactamente, es muy poco, pero, y la semana pasada aún menos, producto de todos los controles que hubo con respecto a la FIP y los allanamientos y demás. Pero sí representa, ¿no? El dólar blue como sería culturalmente como el valor al cual los ahorros argentinos pueden dolarizarse, ¿no? Entonces, representa esta cuestión psicológica de decir, bueno, a ver, ¿cuánto estoy perdiendo mis ahorros, ¿no? Gisela, ¿cómo se explica esta dependencia absoluta de la economía hacia la política? Uno piensa otro tipo de países europeos y demás, ni conocen al ministro de Economía, ni saben el nombre del primer ministro, ni saben el nombre del presidente. Acá hay una dependencia, una debilidad. ¿Tiene que ver con que el Banco Central no sea independiente? ¿Por dónde explicamos esta locura que no se da? No. Tiene que ver con tantos años en la Argentina de sufrir con el dólar, de sufrir con la inflación, de los vaivenes, ¿no? En donde en definitiva uno ve pulverizado, por ejemplo, cuando aumentan el dólar oficial, blue o el que sea, en realidad eso repercute directamente, ya sea por inflación o ya sea por nuestros salarios a valor dólares, en una pérdida de poder adquisitivo absoluto, ¿no? Entonces, yo creo que no tiene que ver con que el Banco Central sea independiente o dependiente, lo que sea, sino que tiene que ver con una historia de la Argentina en la cual nunca se logró, y vuelvo a decir, yo siempre digo esto, ¿no? El problema central de la Argentina es la falta de dólares, ¿no? Que si hubiera una fluidez de dólares, no estaríamos permanentemente con estos ciclos y péndulos, ¿no? ¿Cómo le damos valor al peso? Dejamos de hablar un poquito del dólar. ¿Cómo se recupera nuestra moneda / soberanía? No hemos escuchado todavía ninguno que hable, salvo Milei, que Milei apuesta a la dolarización para frenar la inflación, pero hay que decir que eso tampoco está en lineal, ¿no? La verdad es que tampoco está en lineal, pero bueno, salvo Milei que apuesta con eso, luego en los otros casos no estamos viendo, digamos, una medida concreta con respecto a cómo se va a disminuir la inflación, ¿no? Yo calculo que en el caso de Massa, porque la realidad es que está luchando para tener dólares, para no frenar el crecimiento económico y encima tener que pagarle al Fondo Monetario, el swap que logró de China la semana pasada, ahora esta semana se va a ir en pagos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, y en el caso de Patricia Bullrich, apelando al bimonetarismo, ¿no? Pero en realidad son títulos. Después hay que ver qué es lo que sucede, ¿no? Como nunca, Gisela, nosotros le habíamos puesto un título, ¿no? La campaña del dólar, una campaña donde justamente el dólar fue parte de muchos de los discursos, de las peleas
de los destinos atados a la moneda extranjera, en donde, como decís vos, el candidato Milei lo viene diciendo abiertamente, quiere que sea la moneda argentina, pero Argentina no puede imprimir dólares, te genera una dependencia tan fuerte con Estados Unidos. Y con respecto a la dolarización, pasan más allá de la pérdida de soberanía por la falta de política monetaria y todo lo que ya hemos hablado en muchísimas oportunidades. Primero hay una cuestión operativa, ¿no? Porque en realidad de plantear una dolarización tiene que haber un Congreso que se la vote a favor y después una Corte Suprema que no se la vete. O sea que en definitiva, por ahí, hoy la dolarización termina siendo algo... Sí, perdón, te interrumpo porque está buenísimo esto. Acabamos de hablar de cómo está conformado el Senado y diputados. Con un escenario de 3/3, difícilmente logre la mayoría. Y luego, la Corte Suprema, bien que lo recordemos, el presidente de la Corte Suprema ya en algunas exposiciones públicas ha dicho y le ha recordado a los candidatos, la Constitución, en su interpretación, la Constitución Nacional obliga a una moneda propia. Palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces todos estos escenarios son los que en realidad se ponen y que uno dice, bueno, finalmente la dolarización ¿va a ser una fantasía o va a ser una realidad? Y supongamos que sea una realidad. El tema es que claramente, bueno, ya Milei incluso lo ha dicho, que mientras más alto el valor del dólar, más fácil dolarizar. Porque en realidad hay dos variables que van jugando a la vez. Y que volvemos a lo mismo, no hay dólares. Entonces, obtengo los dólares, ya sea porque hago una mega devaluación y me entran por ahí, o los tengo que pedir prestados, ¿no? Y apelemos también, o pensemos que mañana tiene que haber una responsabilidad por parte de aquellos candidatos que encabecen un balotaje de bajar un poco los ánimos, ¿no? Porque recordemos lo que pasó en la semana posterior a las PASO, en donde se fogoneó esta cuestión Sacar los depósitos. Saquen los depósitos, y eso genera una incertidumbre, teniendo en cuenta que son candidatos presidenciales. O sea, no es menor. Medio utópico el pedido. No, pero decime, es necesario, hay que apelar a la responsabilidad. O sea, son candidatos presidenciales, van a encabezar la primera magistratura, las fuerzas políticas, digamos, tienen que hacerlo. Sí, la prudencia y la cordura es lo que sería, digamos, sumar un problema más si no se la tiene, con respecto a ya todos los problemas y todos los desequilibrios. Parece que para algunos fuera ganancia decir eso. Digamos. No, eso la verdad que en realidad hay que dar mucha tranquilidad con respecto a eso, porque la verdad que la incertidumbre, por más que a partir de dentro de unas horas ya va a haber más certidumbre, porque ya sabemos que van a quedar dos, ¿no? Sí, Cela, lo que pasó, bueno, ayer, por ejemplo, negocios con muchísimo movimiento, la gente desprendiéndose del peso. ¿Cómo interpretás, qué reflexionás sobre esa imagen? No, bueno, tiene que ver con esto de que muchas personas pensaban de que lo que no compren el sábado, el lunes va a valer un 30% más, un 40% más. Y por otro lado, digamos, hay plata, ¿no? Porque en definitiva todos los planes de estímulo después de la devaluación de las PASO hace que haya dinero circulando, entonces mucha gente está tratando de huir, ya sea comprando bienes, estoqueándose o yendo al dólar de alguna manera, ¿no? Entonces, este aumento de la velocidad de circulación del dinero es lo que estamos viendo ahora y donde en definitiva... me ha pasado a mí, estaba ayer con el pintor en casa y le digo, ya voy a comprar porque si no, no sé cuánto va a salir el lunes, ¿no? Y creo que nos ha pasado a todos. No sé si hicieron una encuesta entre todos, no sé quién le queda un peso acá. ¿A quién le queda un peso para gastar? Hablaste que la dolarización requiere dos condiciones o habría dos formas de hacerla. O pedir los dólares que te faltan o la devaluación a un nivel aún mucho superior, mucho más rápido a este. ¿Cómo sería este último paso? ¿Cómo se articula esto que vos decís, que ha dicho el propio Milei? Cuanto peor, mejor. Cuanto más diferencia haya entre el peso y el dólar, más fácil sería la dolarización. ¿Por qué? Bueno, hay estudios económicos que se han realizado en este último tiempo y que justamente muestran, según distintos valores del dólar, cuánto debería pedir prestado. ¿Por qué? Porque en realidad tenemos una masa monetaria, la base monetaria, que es muy grande de la Argentina, que tendría que transformarse en dólares. Si el dólar saliera a 1.000 pesos, como lo tenemos actualmente... si lo llevan al oficial a 1.000 pesos, lo que va a pasar según estos cálculos, ¿no? Variables, supuestos y todo lo demás, pero se aproximaría, digamos, lo que hay que pedir prestado a dos fondos monetarios, ¿no? O sea, cerca de 90.000 millones de dólares. Dos préstamos como los que tomó Mauricio Macri. Exactamente. Si se lo lleva a 3.000 pesos, que sería el segundo escenario, con todo lo que implica de pico inflacionario, ¿no? Porque sería 3 veces más de lo que está el blue ahora, el préstamo sería de un fondo monetario. Si se lo lleva a 5.000, allí sería de 29.000 millones de dólares, que es enorme igual. O sea que ambos escenarios los tres escenarios son duros, ¿no? Gisela Beritier, muchísimas gracias por acercarnos. ¿Te puedes quedar un ratito más? Estos pensamientos. Nos vamos con Marce, Edu. Bueno, en Unión por la Patria empiezan a llegar distintos referentes y se habla de una gran movilización del peronismo, ¿no? Exactamente, gran movilización del peronismo y también la ministra Kelly Olmos hablando en el búnker de Massa en Buenos Aires.
Lo que yo veo es una gran movilización del peronismo que en las PASO no percibí ese mismo nivel de movilización en todo el país. Yo creo que la identificación con Sergio Massa y con las propuestas que él fue formulando. Ministra, ¿es una elección bisagra la de hoy? Es una elección muy importante porque a 40 años de continuidad democrática estamos rediscutiendo el pacto democrático. Hay muchas expresiones de los candidatos de la oposición al peronismo que realmente limitaban con posiciones antidemocráticas. Así que a mí me parece que esta es una elección muy importante para revisar todo eso. ¿Qué expectativas tiene? Yo quiero que se consolide la democracia y quiero que la democracia de la Argentina sea un ejemplo mundial de democracia con derechos. Hablando de democracia, ¿qué evaluación hace de este escenario de tercios en el que se encuentra la República Argentina? Habitualmente hay en periodos de transición se desgranan algunas fuerzas y hay ciertas condiciones de mayor incertidumbre que se expresan en ese fraccionamiento. Cuando habla de Bueno, algunas de las declaraciones empiezan a llegar distintas versiones relacionadas con un posible balotaje, ¿no? Porque ese es el punto. Hoy tenemos que saber, o se decide y elegimos presidente, el sucesor de Alberto Fernández en el día de hoy, o vamos a balotaje. Y si vamos a balotaje, ¿quiénes son esos dos candidatos que van a balotaje? Porque en los 3 búnker están manejando esa información, esos datos a esta hora, ¿no? Los primeros datos que se van conociendo extraoficiales, claro está, que va a haber balotaje o que habría balotaje. El tema es quién va de esos 2, ¿no? De esos 3, quién va al balotaje, ¿no? Pero parece todo encaminarse al balotaje. Después de la hora 22, o a la hora 22 más precisamente, es cuando vamos a empezar a conocer los primeros datos, así que nos espera una larga noche. Hacemos una pausa. Señores, ya volvemos en el operativo Multimedio SRT, elecciones presidenciales. Bienvenidos a estos 40 años de democracia. 40D, Argentina en democracia. Un recorrido por momentos clave y logros en 40 años de democracia de nuestro país. ¿Cuánto se hizo en la cultura? ¿Cómo cambió también el arte? Esta situación histórica que se vivió con las elecciones del año 1983. Hoy una etapa nueva de la Argentina. Poner en valor estos 40 años de democracia. Condenando al teniente general Jorge Rafael Videla. Estamos haciendo un repaso de estas 4 décadas. 40D, Argentina en democracia. De lunes a viernes a las 21 por Canal 10. Así avanza Horizonte en vivienda social. Conforme al segundo plan bienal en marcha, 950 nuevas viviendas se encuentran en construcción en diferentes conjuntos habitacionales de Córdoba Capital y Altagracia. Además, en materia de infraestructura, recientemente fueron concluidas las obras de cordón cuneta, pavimento y espacios verdes en las fracciones Don Bosco II y Panamericano de Horizonte, mientras que se encuentran en plena ejecución en Carrara y Matienzo de Horizonte, próximamente René Favaloro Sud 2. Y como adelanto, en noviembre se adjudicarán otras 300 nuevas viviendas para nuestros asociados. Así avanzamos. Con o sin crisis económica, seguimos sumando soluciones sociales. Horizonte, los pies sobre la tierra. Jorge Lesta, taller de chapa y pintura. La Prida 2949. Quédate con nosotros porque todos los días
días te seguimos acompañando. Para divertirte, para que aprendas, para que practiques distintas cocinas. Acá de 12 a 13 con Ariel Salio en los móviles de nuestra ciudad. Y también tenemos al detective de Sabores Franco Colamarino, millones de informes, de todo para enriquecer cada vez más estos mediodías. Acordate, 12 a 13 horas, Canal 10, Emilia Sánchez. Lucas Alberto Galán. Hacemos para ustedes Justo al Mediodía. Justo al Mediodía, de lunes a viernes a las 12 por Canal 10. En el espacio de redacción abierta con el Diario del Lunes. Un programa de Diario Perfil Córdoba y revista Punto a Punto. En redacción abierta con el Diario del Lunes. Este lunes a las 20 por Canal 10. Altavoz, lunes a viernes a las 17 por Canal 10. Todas las siestas abrimos las puertas de esta ciudad U. Y tenemos una muy buena gastronomía con el momento foodie. Vamos a hablar de películas, de series, de libros, de nutrición. Y también las palabras mayores y la historia de las palabras con Andrea. Bueno, nos encontramos todas las siestas acá mismo. ¡Nos vemos! Ciudad U, lunes a viernes a las 14:30 por Canal 10. Toda la información de la Universidad Nacional de Córdoba está en Data Universitaria. Un espacio dedicado a la vida universitaria. Tanto docentes como no docentes, estudiantes, encuentran la información aquí, en Data Universitaria. Data Universitaria, lunes a viernes a las 14 por Canal 10. Crónica Central, desde las 19. Con más voces, un gran equipo periodístico y una nueva manera de contarte las noticias, información, análisis, actualidad y las historias cordobesas que nos acercan. Nosotros te acompañamos como siempre con toda la información. Crónica Central. De lunes a viernes a las 19 por Canal 10. Bueno, las 19:33, seguimos adelante en este operativo Elecciones y empiezan a llegar muchos candidatos y muchos referentes políticos a los distintos búnkers. Nos vamos con Silvina Brochero. Está hablando... Sí, Marcela, en este momento acaba de llegar Pichi Campana, está hablando con los medios de comunicación, los dejo con ellos, dice que ha sido una muy buena elección de Hacemos por Nuestro País. Bueno, vamos, te dejo con el audio de Pichi Campana, que en este momento está hablando con los medios de comunicación. Argentina cambie es tener un país federal, y eso es lo que expresó nuestra fuerza y estamos muy contentos porque lo hemos logrado. Seguramente con el correr de los minutos, cuando tengamos datos más concretos, se los iremos brindando cuando haya algún tipo de tendencia también, como lo hemos hecho siempre, de manera seria y responsable. Cuando tenemos datos oficiales, vamos informando como corresponde a la frente. Así que desde ya muchísimas gracias a todos. Bueno, Campana había dicho que están contentos con las elecciones, que realmente se ha hecho una muy buena elección. Ahora está respondiendo puntualmente las preguntas de los medios de comunicación. A ver, le vamos a preguntar a Campana. Que ha podido llevar adelante nuestro espacio. Esta es la realidad, pero para darle alguna tendencia más concreta tenemos que esperar más datos. No, por supuesto, estamos teniendo datos y lo que hablamos en base a ellos. ¿Alguna otra pregunta? Bien. Sí, ¿a qué datos aproximadamente, a qué hora manejarían datos concretos para informarnos acerca del nivel de participación y cómo les ha ido en las elecciones? La participación creo que anda alrededor del
4% ha sido mayor que en las PASO. En la medida, vamos a esperar los datos oficiales, obviamente, como corresponde. Seguramente tendremos alguna tendencia de nuestros datos, nuestra mesa de testigos, nuestra información de todos los fiscales. Y en ese sentido también aprovecho la oportunidad para agradecer a todos los fiscales, a toda la gente que de una u otra manera ha intervenido en esta elección, que ha trabajado para llevar adelante una jornada cívica ejemplar desde este momento. Así que con obviamente la seriedad del caso, cuando tengamos datos concretos vendremos y iremos comentando. Héctor, esta mejoría que ustedes notan con respecto a las PASO, ¿lo podría ubicar en la primera ubicación en Córdoba? No vamos, sí, estamos bien, esta es la realidad. No me hagan decir cosas que todavía no podemos decir de manera concreta, esta es la realidad. Siempre aspiramos a hacer lo mejor posible en cualquier elección que nos toca participar. Después la gente decide. Muchas gracias. Bueno, ahí están las palabras de Héctor Pichi Campana. Ustedes recién lo escucharon. Bueno, le preguntábamos cuándo va a manejar datos concretos acerca de lo que maneja, ¿no? Del tipo de elección y cuántos han sido los cordobeses, cómo ha sido el nivel de participación, cómo les ha ido en comparación a las elecciones PASO. Pero bueno, quiere ser totalmente cauto a la hora de tomar contacto con los medios de comunicación. Cada hora diferentes integrantes del gabinete de Juan Schiaretti van a brindar datos, pero bueno, hay un clima de optimismo acá en este búnker. Vamos a ver cómo continúa la situación. Le agradeció a todos los fiscales la participación de todos los fiscales y por supuesto ha manifestado que ha sido mucho más elevada la participación de los cordobeses en las elecciones en comparación a las elecciones PASO disputadas el 13 de agosto. Bueno, esta es la situación acá en este búnker. Continuamos con ustedes y por supuesto les vamos a brindar toda la información en el transcurso que vayan brindándonos a nosotros los medios de comunicación los datos que están manejando. Adelante ustedes. Bueno, muchas gracias, Silvina. Importante, ¿no? El dato que tira Campana, ¿no? O sea... hay optimismo ahora. Ese optimismo servirá y significará que Schiaretti dio vuelta a la elección, por lo menos en su terruño. Es el candidato presidencial del interior, como dice él, de la provincia de Córdoba, pero que perdió con Milei aquí, ¿no? El 13 de agosto. ¿Habrá dado vuelta esa elección? ¿La emparejará? ¿Cómo será? Bueno, pero bueno, optimismo de Campana, ¿no? Esos casi 4 puntos que sacó en las PASO, ¿no? Teniendo en cuenta un posible escenario de balotaje, por supuesto. Si cotizan esos 4 puntos. Ese es otro cantar también, la performance de Schiaretti, si es casi 4%, se supera o no a nivel nacional, pero decía, a lo que Córdoba se refiere, Schiaretti perdió con Milei, reconoció, fue uno de los primeros en salir para reconocer la derrota en la provincia de Córdoba con Milei el 13 de agosto. Bien, bueno, vamos a seguir porque siguen nuestros invitados llegando a esta casa, en este operativo de elecciones. Así es, Marcela, sumamos a Sofía Chini, ella es analista política y bueno, la primera pregunta es, ¿por qué ha sido tan difícil esbozar pronósticos, ¿no? En estas elecciones? Nadie se anima a anunciar ni anticipar absolutamente nada en este marco de elecciones de tercios. A lo mejor trae un pronóstico. ¿Cómo andamos, Sofía? Bueno, muy buenas noches. Si te animás, adelante. No. En realidad creo que lo que nos dejó las PASO fue eso, ¿no? Un poco a los consultores, a los analistas, la expectativa de ver cómo el electorado va fluyendo en función de las emociones, una elección muy emocional, atravesada por cuestiones obviamente socioeconómicas principalmente, pero donde la impronta de la política estuvo totalmente cuestionada, ¿no? Por la misma gente a raíz de uno de los partidos que cuestionó ciertos comportamientos de la política en sí misma. Así que yo creo que, bueno, obviamente hay que ser prudentes, esperar los datos de la Cámara Nacional Electoral. Creo que va apenas un 4% el padrón escrutado, un poquito menos. Lo bueno ha sido resaltar la participación electoral, que creo que seguramente ya lo deben haber conversado. Digamos, hubo un aumento con respecto a las PASO, que es un movimiento que es normal, digamos, de PASO a general. Así que mucha gente votando. En Córdoba se vio, y en muchos otros lugares también, pese a que el clima ha sido un condicionamiento en Santa Fe, en muchas otras provincias, al momento de ir a votar, ¿no? Claro, y la pregunta también es si se va a replicar lo que ocurrió en las PASO, ¿no? Aquel que votó en las PASO, ¿habrá votado igual ahora o habrá modificado su decisión? Ha sido una pregunta muy recurrente a lo largo de estos casi 2 meses que se da entre las PASO y las generales. La poca información que por ahora tengo en la provincia de Córdoba es que Schiaretti aparentemente habría mejorado su performance, ¿no? Con respecto a lo que fue las PASO. Se ve una mejoría también con respecto a las zonas más populares de lo que es Sergio Massa también, en el interior y en la capital de lo que es la ciudad de Córdoba. Y con respecto a nivel nacional,
Sofía, vamos a hacer una pausa con respecto a tu mirada a nivel nacional de las PASO y las generales y vamos a establecer contacto con nuestro compañero Julio Kloppenburg directamente desde el búnker de La Libertad Avanza. Se me cortó el retorno. Estamos con vos, Julio, adelante. No nos escucha, Julio. Bueno, ya vamos a tomar contacto con él. Ahí está. Dale, Julio, estamos con vos. Bueno, ahora sí, discúlpenme, estamos con mucho ruido aquí, de hecho han comenzado algunos cánticos dentro de este salón grande del primer piso en el Hotel Amerian, donde está la gente de La Libertad Avanza. Ha llegado uno de los candidatos al Parla Sur, ha sido de hecho candidato a gobernador de la provincia, estamos hablando de Rodolfo Eiben, quien también por supuesto es el titular del Partido Demócrata. Bueno, Eiben, ¿están contentos con la elección que han hecho? Buenas tardes. Buenas tardes, bueno, muy contentos por haber cumplido nuestro objetivo, que fue la participación en este proceso democrático de alto nivel, dada la performance de los candidatos nacionales y por ser un partido nuevo, en el caso de La Libertad Avanza, en alianza con el Partido Demócrata de Córdoba. Es decir, el Partido Demócrata de Córdoba, pese a ser un partido centenario, estaba absolutamente inactivo hasta hace 2 años, en que nosotros tomamos su conducción y en alianza con La Libertad Avanza de Javier Milei hemos podido llegar a esta instancia de alto voltaje, así es que estamos muy conformes primariamente por eso y en segundo lugar obviamente por los resultados obtenidos. Bueno, usted me decía recién fuera de micrófono que están haciendo un cálculo de lo que sería la proyección de la elección aquí en la provincia de Córdoba. ¿De cuánto están hablando el porcentaje que habrían obtenido? Bueno, nosotros somos muy prudentes, nos estamos guiando por ahora a través de bocas de urna, pero todas nos dan en el primer lugar, seguidos en Córdoba por Juan Schiaretti. Es decir, Schiaretti creció respecto a la primera elección. Aparentemente sí, de acuerdo a nuestros datos, creció respecto de la primera elección, pero la diferencia que estamos manteniendo es prácticamente la misma de las PASO. Bien, y a nivel nacional, dicen que La Libertad Avanza habría conseguido un número similar al de las PASO y que no habría crecido respecto a lo que inicialmente algunos analistas pensaban que podía llegar a crecer Javier Milei. ¿Ustedes se explican por qué se habría producido este fenómeno del que muchos ya están hablando? Bueno, nosotros a nivel nacional estamos primeros, nuestros sondeos de opinión y nuestras primeras bocas de urna nos dan igualmente primeros. Pero no ganarían en primera vuelta, ¿no? No, bueno, pero eso no entra en el análisis de nadie, es decir, este proceso democrático, acepta el balotaje y la segunda vuelta a nivel nacional y a eso nos tenemos que circunscribir. Estamos sumamente contentos, imagínese usted que Javier Milei es una persona que jamás ejerció la función pública, nunca estuvo en un cargo, hace 2 años empezamos juntos esta historia de La Libertad Avanza y hemos llegado a estos niveles de performance donde hoy nos encuentra dentro de un balotaje, así es que estamos por demás satisfechos. Bueno, en un par de semanas, muchos aseguran, algunos analistas, hubo algunas manifestaciones de candidatos de Milei que en una de esas pudieron haber restado algunos puntos para el comicio del día de hoy. ¿Ustedes creen que se cometieron algunos errores en las últimas 2 semanas? Mire, eso será motivo del análisis interno de la gente que maneja aparato nacional de La Libertad Avanza y será motivo de análisis seguramente, pero no afecta. Lo que juega acá son las propuestas, lo que juega son los antecedentes de cada persona y obviamente la voluntad popular es sabia. Bien, perfecto. Vamos a seguir, por supuesto, en contacto, Eiben. Esto es bastante largo, pero ya vamos estableciendo algunas proyecciones respecto a lo que pudo haber pasado. Muchas gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes por la entrevista y disculpen el desorden, pero está todo el mundo acá muy eufórico. Bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, Rodolfo Eiben, entonces, en este reportaje, hay que expresar que permanentemente se están manejando números acá.
está sobrando precisamente la alegría. Ya en La Libertad Avanza dicen, en la provincia de Córdoba, estar adelante por un lado y haber sostenido cierto volumen y caudal de las elecciones PASO, para ellos, en un partido totalmente nuevo, sin experiencia política, es por supuesto para ellos una enorme victoria. Vamos a ver qué terminan confirmando los números con el correr de las horas. Algún dirigente al comienzo nos había dicho, podemos ganar en primera vuelta, ahora ya hay con mucha más cautela, lo decía Rodolfo Iben recién en este reportaje. Volvemos a estudios en un rato desde el búnker de La Libertad Avanza. Perfecto, muchísimas gracias Julio Kloppenburg, uno de los móviles del operativo elecciones del multimedio de SRT. Estamos en todas partes. Bueno, otra de las presidenciables, estamos hablando de Miriam Bregman. ¿Qué pasa en su búnker? El búnker del Frente de Izquierda de los Trabajadores en pleno centro de la ciudad, en la calle Sarmiento, en un bar más precisamente. Exactamente, allí Sergio Antonio. A ver qué sucedía hace instantes nada más. Gracias, aquí estamos en la sede de la izquierda en Córdoba con, bueno, esta gente que está contentos, ¿no? Más allá del resultado de la elección, por una campaña muy interesante. La verdad que sí, buenas tardes, una campaña enorme, intensa y como siempre decimos, poniendo el cuerpo a pulmón, una militancia que ustedes verán que nuestro búnker está vacío, porque está todo el mundo controlando los votos del Frente de Izquierda Unida, así que, bueno, acá estamos las tres representantes del FITU que decimos, ojalá podamos fortalecer la única fuerza política que va a estar en la calle y en el Congreso representando a las mayorías populares. Así que después de los resultados podremos decir qué más se viene para adelante. Bueno, que estamos, como decía Liliana, muy orgullosos y orgullosas. La verdad que ha sido una campaña enorme y dejando muy claro con nuestra compañera Miriam Bregman, Nico del Caño, como los candidatos presidenciales, sobre todo a partir de los debates, que hay otra alternativa, que no hay que resignarse ni aceptar ni los males menores que nos ofrecen como única salida, ni esas recetas mágicas que parecen resolverlo todo de un plumazo. Nosotros creemos y confiamos en la fuerza de la clase trabajadora, en la fuerza de la juventud, de las mujeres y de las diversidades, y esa es la fuerza que apostamos a fortalecer para un escenario que, como ya anunciaron los 4 candidatos, va a ser de ajuste, porque ninguno dice que va a romper con el Fondo Monetario Internacional. Hay vencimientos enormes de la deuda del año que viene y toda la situación de la economía va a estar atada a ese mandato. Eso ya lo estamos viendo hoy con el golpe de la inflación y no es descartable que mañana inclusive haya o corrida cambiada o cambiar el golpe devaluatorio, que sabemos que es para empobrecer y dejar nuestros salarios más bajos, ¿no? Bueno, orgullosos no solamente de nuestra militancia, sino de ser absolutamente consecuentes. Somos la única fuerza que no corre un milímetro su discurso, como lo ha corrido todas las fuerzas políticas, ¿no? Su agenda completamente corrida a la derecha en busca de un voto. Los votos del Frente de Izquierda son los votos genuinos de quienes creen en el programa, en la agenda que proponemos, bueno, que es lo que venimos diciendo desde siempre. Y además con la convicción de que mañana, como absolutamente todos los días, vamos a estar en las calles enfrentando estas políticas de ajuste que responden al Fondo Monetario Internacional, que tiene el pie sobre la cabeza de la clase trabajadora. El Frente de Izquierda evaluando lo que son los resultados ya de estas elecciones generales en la Argentina. Volvemos con ustedes. Bueno, muchas gracias, Sergio. Ya son las 19:48. Desde Correo Argentino han dicho que a la hora 22 probablemente estemos dando resultados. Bien. Ya se escrutó el 13% de las mesas de votación. Los candidatos que han hablado o los representantes de los candidatos que han hablado, de las 3 primeras fuerzas podríamos decir, todos hablan de que ha sido una elección muy pareja. Exactamente, lo ha hecho. Probablemente estemos ante un mismo escenario que el de las PASO, ¿no? Son muy cautos, obviamente, pero en los 3 búnker, el de Massa, el propio Federico Pinedo de Juntos por el Cambio, el propio Guillermo Francos de La Libertad Avanza, bueno, hablan de un escenario de balotalla, ¿no? No una primera vuelta con victoria de Javier Milei en la República Argentina. Bueno, comenzaron ya a llegar los primeros cómputos, pero en la página todavía no hay nada. Porque lo había dicho Vito Velo, el secretario general de la Presidencia, vamos a esperar un porcentaje bastante importante y en todo el país, por eso todavía no se conoce, más allá que ya se están escrutando 13% de las mesas en todo el país. Bueno, seguimos con ustedes.
Así es, junto a Sofía Chini, ella es analista política y había quedado pendiente, ¿no? Antes del móvil de Julio Kloppenburg desde La Libertad Avanza. Tu mirada con respecto al panorama nacional a esta hora, 19:49. Bueno, como bien lo han dicho, hay muchas provincias en las que se está viendo una tendencia quizás similar, digamos, con una leve mejora, obviamente, de Sergio Massa. Se está viendo en muchas provincias en el interior y en el interior del interior, por así decirlo, donde obviamente el retraso quizás va a estar dado es en provincia de Buenos Aires, porque están votando hasta intendente, digamos, en todas las localidades, en todos los municipios. Y sí se está hablando, digamos, en distintos búnkeres, hay mucha prudencia, donde habría seguramente un recuento muy voto a voto entre el candidato de Juntos por el Cambio, gobernador Grindetti con Píparo de La Libertad Avanza. Entonces, bueno, estamos esperando esos números. En realidad, la provincia de Buenos Aires es uno de los distritos con mayor, digamos, peso electoral a nivel nacional, así que, bueno, quizás más cerca de las 22 tengamos algún. O sea, por el escrutinio en la provincia de Buenos Aires se puede demorar el escrutinio a nivel nacional, el resultado final, ¿no? Que vamos a tener un poquito de paciencia. Claro, como en Córdoba tuvimos varias ya, pensamos que lo nuestro va a ser un despacho rápido, pero acá ha sido muy rápido. Por lo menos la información que viene llegando de varias mesas es que es muy rápido el conteo acá. Te llevo al escenario, digamos, a la contienda que se libra aquí en Córdoba, porque el gobernador Schiaretti, obviamente después del 11 de diciembre, queda, digamos, fuera de la gobernación, pero tiene para terciar o para negociar. Y se hablaba de, bueno, que podía mejorar su performance aquí en Córdoba. Ellos apelaron, por lo menos desde Hacemos Unidos por Córdoba, a el voto útil, y se apeló mucho a esto por miedo a que algún canal saque votos que se vayan para otro lado. ¿Cómo lo ves vos? Sí, trabajaron muy bien el eslogan el voto que vale, ¿no? Digamos, ¿no? Y apelando, digamos, mucho a un Schiaretti con una figura muy cordobés, muy del interior, marcado en los dos debates, digamos, que hubo los dos domingos, que eso creo que sin duda fue lo que lo posicionó al gobernador en este último tiempo, no solamente en Córdoba, sino también en todo el interior federal. Digamos, fue uno de los candidatos más buscados, digamos, en Google, generó más conocimiento. Se habla de una mejoría, digamos, obviamente con respecto a la performance, con respecto a las PASO, no sabiendo si va a estar primero o segundo finalmente. Obviamente que una de las posibles fugas de voto no solamente era de nuevo que creciera el candidato Javier Milei en Córdoba, sino también que creciera Patricia Bullrich, digamos, el voto del campo, por ahí los votos de algunos sectores que quizás son similares, digamos, en términos, digamos, de cómo vota el cordobés. Pero creo que... ¿Con corte de boleta lo ves? ¿O no tanto? No se vio tanto corte de boleta en Córdoba, digamos. Creo que lo que pesó muy fuerte fue el cordobesismo, el apelar al cordobesismo, el sello del cordobés, que ha sido una impronta también de la gestión, digamos, de la SOT y de Schiaretti en estas últimas décadas. Yo pensaba, ¿no? Todos buscando el voto de Córdoba. ¿Qué habrá pasado con la adhesión a Sergio Massa, que en la provincia obtuvo tan solo 180.000, sumando los 50.000 de Grabois? ¿Habrá podido crecer un poquito Unión por la Patria en la provincia? Bien, lo que sí se vio fue mucho movimiento, tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior, mucho movimiento en los sectores populares más bajos, digamos, de militancia del voto de Sergio Massa, ¿no? Un voto apelando quizás al miedo o a aclarar ciertas cuestiones con respecto a los subsidios o a algunos temas económicos y políticos de lo que refería Javier Milei, digamos, con respecto al voto de Sergio Massa. Ahora, hay que ver, en este último tiempo yo tiendo también a analizar, digamos, la parte política, qué significaría que el gobernador vuelva a estar bien posicionado, digamos, saliendo segundo o primero, pero con un mejor caudal de votos de lo que fue las PASO. Sin duda, Schiaretti no solamente ha trabajado por un buen lugar o un buen acuerdo, digamos, político el día de mañana con la fuerza que quede, digamos. Creo que también ha dejado una trayectoria política para Martín Yarlora acá en adelante, donde lo conversó con muchos medios nacionales en esta última semana. Hablando de un gobernador posicionado que dejó una ciudad de Córdoba también muy bien, digamos, y donde si bien las elecciones provinciales fueron ajustadas, digamos, para lo que fue Martín Yarlora contra Luis Juez, está hablando de una trayectoria política o mostrando un horizonte político de un Martín Yarlora en adelante, digamos. Sí, ¿no? Como un líder del peronismo que, si finalmente Sergio Massa no es electo, quedará sin una referencia unívoca. Tendrá el peronismo que renovar autoridades también, y allí Martín Yarlora tiene para acreditar que es el gobernador de la provincia más grande con un gobierno peronista. O, bueno, después de Axel Kicillof, ¿no? Y después discutiremos los matices del peronismo. Pero hay algo, fuera de micrófono hablamos de algo, Sime te preguntaba sobre esta idea de
la traslación directa de que los candidatos repitan su performance en las PASO. Generalmente el que gana crece un poco más. O eso parecía hasta que en 2015 fue Mauricio Macri, en 2019 también Mauricio Macri. Puede darse también que esta vez crezca por encima de lo que crece quien ha ganado las PASO, un referente de la oposición. Y pensaba yo en cómo podrían crecer esos referentes de la oposición, dónde encontrarían un punto débil en Javier Milei. Y estas semanas, no solo Javier Milei fue denunciado por alentar una corrida, sino hubo también una suerte de polémicas propuestas vinculadas a la mujer. ¿Pensás, siendo además mujer, que ese colectivo, que la mujer puede ser clave, las mujeres pueden ser clave, considerando que Patricia Bullrich y Sergio Massa tienen propuestas concretas para ello y que Javier Milei, por el contrario, ha dicho, yo voy a cerrar el Ministerio de Género, y una candidata diputada ha dicho, bueno, los padres pueden renunciar a la paternidad? ¿Puede haber tenido impacto eso? Sí, puede haber tenido impacto tanto eso como también se ha analizado antes el voto joven, ¿no? O sea, digamos, dividido también por lo que ha sido género como ha sido también por lo que es cuestiones etarias, ¿no? El voto bronca también atravesado por lo emocional, digamos, ha sido un comportamiento electoral de cómo la gente estaba votando demasiado diverso. Sí creo que obviamente ha habido algunos temas que incluso en el debate no lo favoreció Javier Milei, digamos, donde no ha podido explayarse muy poco, digamos, también dado el formato del debate, pero que han quedado ciertos títulos con respecto al negacionismo, con respecto a los derechos humanos, el cambio, no reconocimiento del cambio climático, y después esta serie de eventos desafortunados con respecto a la corrida bancaria que generó, digamos, mucho temor en la sociedad. Digamos, había en Córdoba, vimos gente sacando, digamos, dinero de los bancos, digamos, de los cajeros de forma muy angustiante, y también lo que se vio con respecto a esta candidata diputada, la renuncia a la paternidad, generó todo un revuelo entre las mujeres, como diciendo, bueno, por más que algunas sean más o menos feministas en la corriente del feminismo de las mujeres que hay, eso creo que es innegociable para muchas, digamos, independientemente de donde estén paradas. Entonces creo que han sido cuestiones que realmente han opacado esta semana. En las últimas también salidas que he tenido en este mismo canal, he estado marcando lo coyuntural que es Argentina para marcar, digamos, los eventos y los sucesos de las elecciones que hemos tenido últimamente. Esto, ¿no? Que vos decís que muchas veces prima lo emotivo. Sí, ¿no? Como en las PASO pasó algo, es redundante, pero fue similar, ¿no? La semana anterior a las PASO también hubo un aumento, una escalada del dólar, digamos, donde se tranquilizó la semana que siguió, y hubo un evento, obviamente, de tema de inseguridad con lo que fue Morena, y el médico de Morón, que también eso movilizó, traccionó emocionalmente el electorado, y esta semana, si bien estuvo un poco más tranquilo lo que fue previo a las PASO también, un poco más tranquilo, también hubo sucesos que marcaron ciertos movimientos, digamos, en el estado de ánimo de los electores, ¿no? ¿Y qué habrá pasado con aquellas fuerzas que no pasaron, ¿no? El piso del 1,5, ¿hacia dónde habrán ido, ¿no? ¿Hacia dónde habrán migrado? Bueno, en muchos casos hay afinidad ideológica, digamos que el voto se vuelve ideológico y obviamente, qué sé yo, Grabois, muchos de los votantes de Grabois fueron para Massa indiscutidamente. Por ahí lo que está menos claro, y se ha visto mucho en Córdoba, el voto de la Arreta, cómo se ha movido. Algunos se han ido para Milei, otros se han ido para Schiaretti, otros se han ido para Patricia también. Ha sido un voto, como él decía, un candidato más moderado, ha sido un contenedor más, digamos, de lo que es el centro. Entonces ha migrado a distintos lugares. Y bueno, sin duda que también ha habido mucho voto útil entre las últimas dos fuerzas, digamos, que están posicionadas, que ha sido la del gobernador y la de Miriam Bregman. Se ha trabajado entre las tres principales fuerzas, digamos, en términos de comunicación y estrategia política, el famoso voto útil, digamos, ¿no? Mucha gente que te decía, me encanta Schiaretti, el gobernador, o algunos amigos de otras provincias, ¿no? Que seguramente a muchos les pasó, che, qué grande Córdoba, estamos pidiendo la visa, en esos términos de hasta gracioso, pero no llega, ¿no? Te preguntaban, ¿no? Entonces, así que... Yo quiero decir una cosa, desde el Búnker Unión por la Patria en Buenos Aires están diciendo que están casi seguros de que Axel Kicillof es el ganador de estas elecciones, con lo cual les daría un cierto empuje importante al candidato Massa también por ser un distrito tan pesado. Acá no hay balotaje. Acá no hay balotaje, se elige directamente por un voto y ya se gana en la provincia de Buenos Aires.
Y por el otro lado, las tres fuerzas políticas, desde sus distintos representantes, están esperanzados en que van al balotaje. Ya se está hablando, no pueden ir los tres. Claro, ya se está hablando, primero, lo que dijiste vos, Hernán, se está hablando que hay seguramente balotaje en Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí. Sería entre Macri, Jorge Macri y Santoro, digamos. Y habrá que esperar las otras dos definiciones, en donde me parece que lo interesante también, es un electorado chico, pero va a estar para verlo en ese mapa provincial que armábamos recién, es esta remontada que puede tener el intendente Paraná en Entre Ríos, porque uno fue la fuerza más votada, pero el otro el candidato más votado, y ahí entra lo que viene analizando Sofía hace un rato, ¿no? Se retienen los votos o no, está muy peleado en Entre Ríos. No así en Catamarca. Bien. Yo quería preguntarte algo, Sofía, vinculado a la proyección política de esto. El lugar que puede tener Schiaretti, quiero volver a esa idea, porque en Córdoba, bueno, ha quedado Martín Yarlora con la posibilidad de renovar. Este dato que no es menor, la renovación generacional que con el peronismo en el poder. Pero ¿acaso el lugar que le queda a Schiaretti será? Él sueña con ese peronismo del centro, con otros aliados. Hace poquito lo intentó con Larreta. Ahora con un Larreta que parece en caída, ¿será él? ¿Creerá que es él la persona que puede encarar una unión de fuerzas de centro, centro-derecha, alguno más progresista? ¿Será ese el lugar que se imagina Schiaretti más que nada como un tallador, como un croupier nacional que como un candidato? Sí, sin duda que, digamos, puede ser que Schiaretti se esté perfilando como un famoso armador. Eso. Famoso armador del peronismo. Eso varias veces, intentó varias veces. Sí. Y no tiene, y el compañero de fórmula que tiene casualmente en Provincia de Buenos Aires siempre jugó para Néstor Kirchner, lo que fue Florencio Randazzo. En su momento fue el armador de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Entonces, también, digamos, son justamente dos personajes que han quedado por la tercera vía, que siempre han querido construir esa famosa peronismo o renovar la dirigencia del peronismo, digamos, a nivel nacional. Y han trabajado por la construcción del peronismo, digamos, más PJ, menos kirchnerista, por así decirlo, ¿no? Entonces yo creo que se está encarando eso, se está buscando, quizás creo que lo que no se esperaba era que la tercera vía fuese una vía tan extrema. Se esperaba la gran avenida al medio, como siempre. Pero bueno, hoy resulta ser que lo emocional está, digamos, marcando esto, el todo o la nada, ¿no? El cambio profundo o la continuidad, si se quiere, como se está dirimiendo en varias elecciones. ¿Y aquí lo podremos saber quién va a balotaje? Bueno, de acuerdo. Está muy ansioso de las 6 de la tarde. Tranquilo, 22 horas cuando haya un mapa representativo de los 24 distritos. Sofi, ¿se apuesta por alguna hora en particular? Sí. Y entre las 22 y las 23, Provincia de Buenos Aires va a ser la que nos va, el conurbano va a ser la más lento, digamos, tercer cordón. Bueno, en las PASO 2.800.000, Axel, que si los veremos cómo será su cosecha. ¿Y estás convencida de que va a haber balotaje? Y por ahora sí. Sofi, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Siempre tan dispuesta a todos los programas de los SRT. Nos vamos con Marce, nos vamos con Edu, adelante. 18%.